Firmé la última hoja con una pluma que casi no corría sobre el papel. El agente inmobiliario, el señor Ramírez, me sonrió, jaló la carpeta hacia él y dijo las palabras que llevaba años esperando escuchar. Felicidades, capitán Alejandro Morales. Ya es suya. Por un segundo me quedé viendo sin reaccionar. Mía. La casa era mía. No más cuarteles. No más departamentos chiquitos con paredes tan delgadas que escuchas hasta cuando el vecino estornuda. No más caseros que tratan una reparación como si fuera una negociación de secuestro. Mi propia casa. Mucha gente no entiende lo que cuesta juntar un sueño así cuando trabajas en la Guardia Nacional. En los comerciales todo se ve bonito, uniformes impecables, banderas ondeando, familias sonriendo en los desfiles. Pero no enseñan cuando tienes que trabajar 2 empleos civiles entre misiones porque el sueldo base no alcanza. No enseñan cuando manejas un carro tan viejo que la cinta gris ya forma parte del presupuesto mensual. Esa era mi vida. Esa era la friega. Estuve en despliegues donde la arena se metía en todo, en la ropa, en la comida, hasta en los pensamientos. Dormí dentro de vehículos blindados y comí cosas tan procesadas que juro que todavía me persiguen en pesadillas. Pero cada vez que estaba allá afuera, lo que me mantenía firme no era una playa ni unas vacaciones. Era la idea de una casa tranquila. Un patio atrás. Una puerta principal que solo yo pudiera abrir. Ese era mi premio. Mi zanahoria al frente. Mientras otros soñaban con viajes, yo soñaba con chapas nuevas y una cocina con cubierta de granito. Así de simple. Cuando el señor Ramírez me entregó las llaves, sentí que me estaban dando una medalla. No de metal brillante colgada en el pecho, pero sí una que pesaba igual en el corazón. Y aún así, no lo anuncié a nadie. No porque no quisiera celebrar, sino porque aprendí a la mala que en mi familia las victorias no son tuyas, son de todos. Y cuando dicen de todos, casi siempre significa que alguien más decide cómo se usa lo que tú ganaste. Recuerdo que me subí a mi viejo Ford destartalado y me quedé sentado sin prender el motor. Solo miraba las llaves en mi mano. Una para la puerta principal. Otra para la trasera. Otra para el garaje. Eran pequeñas, pero para mí eran años de disciplina. Años de cumpleaños perdidos, entrenamientos bajo lluvia helada, ahorrando cada peso extra. Todo estaba ahí, en la palma de mi mano. Cuando por fin manejé hacia la nueva casa, lo primero que noté fue el silencio. No el silencio incómodo de un cuartel cuando todos duermen, sino un silencio de espacio. Casas separadas, no encimadas. Árboles proyectando sombra sobre los patios. Nada de música a todo volumen del vecino. Nada de discusiones atravesando las paredes en la madrugada. Solo aire. Solo distancia. Solo paz. La casa no era una mansión en las lomas ni nada por el estilo. Era sencilla, en una colonia tranquila a las afueras de la ciudad. Pero para mí era perfecta. Revestimiento blanco, un porche al frente, ventanas que atrapaban la luz de la tarde. Para cualquiera más, quizás se veía modesta. Para mí, se veía como libertad. Abrí la puerta, entré y respiré profundo. El aire olía a pintura fresca y pisos de madera limpios, no a humedad ni al desorden de otra persona. Me quité las botas y caminé de cuarto en cuarto, tocando los muebles, abriendo los closets como si tuviera que comprobar que era real. Hay algo raro en estar parado en una casa vacía que es tuya. Sin muebles todavía, sin platos, sin cortinas, solo ecos. Dejé mi mochila en la sala y me senté en el piso. La madera estaba fría a través del pantalón del uniforme, pero no me importó. Por fin tenía 4 paredes que nadie más podía reclamar. Oh, eso pensaba. Debo explicar por qué lo mantuve en silencio. Mi hermana Verónica siempre ha tenido ese talento de convertir mis logros en sus fichas de negociación. Cuando me uní a la guardia, decía que era porque no me había ido bien en la universidad. Cuando me ascendieron, decía, por fin haces algo para ti. Y cuando una vez mencioné que estaba ahorrando para una casa, lo llamó egoísta. Sus palabras, ni siquiera tienes hijos, ¿para qué necesitas tanto espacio? Piensa en Mateo y Sofía. Ellos necesitan espacio más que tú.
Eso fue hace 2 años, en una cena familiar que nunca olvidaré. Todos asentían como si ella tuviera la razón. Yo estaba ahí empujando la comida en mi plato mientras mi propia familia votaba en contra de mi propio sueño. Esa noche decidí que si alguna vez conseguía la casa, nadie se enteraría hasta que la tinta estuviera seca y las cerraduras cambiadas. Así que no se lo dije. No se lo dije a nadie, excepto a un par de compañeros de trabajo y a mi agente inmobiliario, el señor Ramírez. Incluso mis amigos más cercanos de la guardia solo sabían que estaba buscando. No iba a dejar que Verónica ni nadie más convirtiera esto en un proyecto grupal. Esto era mío. Parado en la cocina, saqué una taza de mi mochila. La había traído solo para esto y preparé café en la cafetera portátil que llevaba de un lado a otro. El primer sorbo supo diferente. No porque el café fuera bueno, era instantáneo y amargo, sino porque lo estaba tomando en un lugar del que nadie podía echarme. Mi sueldo había comprado las paredes a mi alrededor, no las vacaciones de algún casero. No celebré. Sin globos, sin champaña. Solo silencio. Solo paz. Solo caminé al porche delantero con mi taza, me recargué en la barandilla y vi el sol desaparecer detrás de los árboles. La señora Guzmán, la vecina de enfrente, me saludó desde su entrada. Fue la primera en enterarse. Jubilada, viuda, y tan aguda como siempre. Me presenté, sencillo, y ella dijo que cuidaría la casa cuando yo no estuviera. Eso me bastó. Cuando la oscuridad llegó, cerré las puertas con llave, revisé 2 veces, y luego extendí un saco de dormir en la sala. Sin muebles todavía, sin cama, solo yo, el saco y el sonido del silencio. Pensé que dormiría fácil, pero no fue así. Seguí escuchando, no por miedo, sino por costumbre. Años de dormir ligero en uniforme no desaparecen solo porque tengas un techo a tu nombre. Acostado allí, mirando el techo, dejé que el peso de todo se asentara. Finalmente había hecho algo completamente a mi manera. No le debía renta a nadie. No le debía explicaciones a mi hermana. No tenía que probarle a mi familia que no estaba desperdiciando mi vida. Tenía esta casa. Y aún en ese momento de paz, sabía que el silencio tiene un precio. Guardar secretos, incluso de familia tóxica, trae consecuencias. Solo que no sabía que tan pronto tocarían mi puerta. Pensando en eso, las semillas del conflicto se plantaron hace 2 años, en una cena familiar que nunca olvidaré. El sonido de los cubiertos raspando los platos cortaba el aire más fuerte que cualquier conversación. Me senté en la vieja mesa de roble, espalda recta, tenedor suspendido sobre un trozo de carne que realmente no quería. El olor a cebolla y ajo se pegaba a las cortinas. Verónica, mi hermana, estaba enfrente, su hijo adolescente Mateo encorvado a su lado mientras su hija Sofía jugaba con el celular debajo de la mesa. Los ojos de mi hermana me fijaban como si hubiera esperado este momento exacto para atacarme. Aclaro mi garganta y dejo el tenedor en el plato. He estado ahorrando por años, dije, firme pero en voz baja. Por fin estoy lista para comprar una casa. Un segundo de silencio. Luego una risa ahogada de Mateo, escondida entre el puré de papas. Los labios de Verónica se curvaron en una sonrisa que cortaba como vidrio. «¿Tú?» preguntó, recargándose en su silla, «no necesitas una casa, Lilia. Apenas estás en casa. ¿Qué vas a hacer? ¿Andarás sola en un lugar vacío?» Mantengo mi voz calmada. He servido en la Guardia Nacional por 20 años. He trabajado en empleos extra. Creo que me he ganado un espacio para mí. Verónica pinchó su carne con el tenedor como para probar un punto. Espacio, por favor. Yo tengo 2 niños apretados en un solo cuarto. Mateo ya casi mide 1,80 metros, Sofía está por entrar a la preparatoria. Ellos necesitan espacio. Tú no. Eres una sola persona. Deberías estar ayudándonos, no desperdiciando dinero en una casa que no necesitas. Sentí el calor subirme al cuello, pero apreté la mandíbula. No era la primera vez que Verónica intentaba convertir mis decisiones en su derecho adquirido. Alrededor de la mesa, los demás permanecían callados. Nuestra tía Juana asentía ligeramente, como si Verónica estuviera imponiendo la ley.
Nadie me miraba. Tania, una de las amigas de Verónica que de alguna manera siempre aparecía en las cenas familiares, se inclinó hacia adelante con su copa de vino. Sinceramente, Lilia, dijo con ligereza, parece un poco egoísta. Te vas a quedar sola en esa casa mientras estos niños comparten literas. Vi a Mateo rodar los ojos, pero no dijo nada. Verónica sonrió ante el respaldo de Tania, como si la hubiera contratado para hacer defensa. ¿Egoísta?, pregunté. Mi voz se mantuvo tranquila, pero el corazón me latía a mil. He sacrificado fines de semana, vacaciones y la mitad de mi sueldo para que estos niños tengan zapatos y libros. He estado enviando dinero a casa por años. Si quiero vivir en paz aunque sea una vez, ¿eso es egoísta? Verónica ni parpadeó. Sí, porque la familia va primero. ¿Y cuando te vas de despliegue o a entrenamientos, quién mantiene todo en pie? Yo. Así que no me hables de sacrificio. Yo he estado criando niños mientras tú estabas jugando a la soldado. Eso dolió más de lo que esperaba. Jugando a la soldado. Apreté las manos debajo de la mesa. Las imágenes de convoys nocturnos y helicópteros de evacuación médica pasaban por mi cabeza. El peso de la armadura. La arena en los ojos. Las noches preguntándome si volvería a ver la luz del día. Jugando a la soldado. Miré alrededor de la mesa. Nadie me veía a los ojos. Juana movía los chícharos en su plato como una niña atrapada en una mentira. Mateo masticaba despacio, mirando su plato, fingiendo no haber escuchado. Sofía seguía jugando con el celular. Verónica se inclinó hacia adelante. No necesitas una casa. Lo que deberías hacer es ayudar a tu familia. Si has ahorrado todo ese dinero, entonces deberías pensar en la universidad de Mateo, los útiles escolares de Sofía, o quizá ayudarnos a mudarnos a un departamento más grande. Eso sí tendría sentido. ¿Una casa para ti? Eso es ridículo. Su voz resonó fuerte, como un martillo golpeando en un juicio. Forcé una sonrisa, la típica que pones cuando ya decidiste que la pelea no vale la pena. Tomé el tenedor de nuevo y pinché el roast que ya se había enfriado en mi plato. Pero por dentro, algo se rompió. Había pasado años imaginando a mi familia animándome cuando finalmente hiciera realidad este sueño. Para mí, una casa no eran solo 4 paredes. Era la prueba de que la disciplina, el ahorro y el sacrificio suman a algo concreto. Pero sentado ahí, rodeado de personas que pensaban que estaba equivocado por desearlo, me di cuenta de que si alguna vez compraba la casa, no podría compartirla con ellos. No para celebrar, no para confiar, no para nada. Verónica se recargó en su silla con un suspiro satisfecho, sorbiendo su vino como si hubiera ganado un juicio. Mateo preguntó si habría postre. Sofía preguntó si podía ir a la casa de su amiga después. La vida siguió como si nada se hubiera declarado. Me excusé temprano. En el pasillo, me ajusté la bufanda, me puse el abrigo y salí por la puerta sin mirar atrás. El aire de la noche estaba frío, casi amargo, pero despejaba mi mente más que aquella mesa de cena alguna vez pudo. Caminé hacia mi coche, paso firme, respiración medida. Mis manos no temblaban al agarrar el volante. Supe en ese momento que si quería paz, tendría que reclamarla a mi manera. Y la primera regla de reclamar algo en mi familia era silencio. No llamé a Verónica al día siguiente. No actualicé el chat familiar. No dije una palabra sobre la casa, los ahorros o mis planes. Bajé la cabeza en el trabajo, respondí a las llamadas de despliegue cuando llegaron, y ahorré cada peso extra que pude. Si mi familia pensaba que mi sueño era ridículo, nunca más se enterarían. Pero sus risas en esa cena se quedaron conmigo. La sonrisa de Verónica se grabó en mi memoria. No necesitas una casa, había dicho. Tal vez no necesitaba una casa según sus ojos, pero según los míos, no se trataba de necesidad. Se trataba de elegir finalmente algo para mí, sin pedir permiso, sin votación de comité, y sin su aprobación. Esa noche, sentado en mi coche con la calefacción a todo, me prometí 2 cosas. 1, compraría la casa sin importar cuánto tiempo me tomara. Y 2, cuando lo hiciera, Verónica sería la última en enterarse.
El olor a aceite de arma nunca se va realmente de las manos. Incluso años después de docenas de duchas, se queda pegado a la memoria como una segunda piel. Recuerdo las noches en Irak cuando el viento del desierto atravesaba cada capa de equipo, y el único calor venía del calor corporal atrapado dentro del chaleco. Pensarías que el miedo te mantiene despierto, pero era la disciplina. El miedo te hace imprudente. La disciplina te mantiene vivo. Nuestro pelotón se movía por un tramo de carretera afuera de Mosul, del tipo donde cada montón de basura parecía poder esconder un IED. Mi trabajo no era glamoroso. No era francotiradora ni heroína de Hollywood. Yo era oficial de logística con un rifle, asegurándome de que los suministros no explotaran antes de llegar a los compañeros que los necesitaban. Pero el peligro no respeta títulos. Allí afuera, todos somos un objetivo. El convoy se detuvo cuando el vehículo líder vio cables cruzando la carretera. El sol golpeaba fuerte, el sudor resbalando bajo mi casco. Mi corazón quería acelerar, pero el entrenamiento lo mantenía bajo control. Nadie hablaba más que en susurros. Todos sabíamos que avanzar deprisa significaría que alguien terminaría en un memorial en casa. Así que esperamos, 10 minutos, 20, casi una hora, agachados en silencio, escaneando los techos por movimiento, rifles apuntando a sombras que no se movían. La paciencia en esos momentos era brutal. Querías correr, hacer algo, cualquier cosa. Pero aprendes que no hacer nada, mantener la posición, esperar, controlar cada respiración, a veces es la acción más difícil y más importante. Los ingenieros llegaron, retiraron los cables, y seguimos adelante sin perder a nadie. Esa noche, de regreso en el FOB, uno de los soldados más jóvenes me preguntó cómo me mantenía tan calmada. Le dije la verdad, no estaba calmada, solo no dejaba que el miedo tomara las decisiones. Eso es disciplina, tomar decisiones cuando tu instinto grita lo contrario. Y no era solo combate. La disciplina era ahorrar la mitad de mi sueldo mientras los demás lo gastaban en comida chatarra. La disciplina era correr 8 kilómetros por la mañana aunque mis piernas pesaran como plomo. La disciplina era saber cuándo cerrar la boca y cuándo hablar. Esas lecciones no solo me mantenían viva, construyeron la columna vertebral que me llevó años después a la mesa de cierre, firmando por la casa de mis sueños. Llevé esos hábitos a la vida civil. Después de un despliegue, llegaba a México, conseguía un trabajo civil para pagar cuentas, y ahorraba cada peso como si de eso dependiera mi vida. La política de oficina no me movía tanto como a otros. Si has gritado en una zona de guerra, los correos pasivo-agresivos del jefe no te afectan. Pero la verdad es que la disciplina no solo me ayudó con el trabajo o el ahorro. También me entrenó para las batallas familiares. Como en esa cena con Verónica, cuando me llamó egoísta y dijo que no necesitaba una casa. Cada nervio de mi cuerpo quería explotar. Años de contener la ira en despliegues me enseñaron a quedarme quieta, hablar bajo, y dejar que el silencio hablara por mí. Perder la calma no habría ganado nada. Mantener la línea, eso es lo que gana a largo plazo. El ejército te lo graba, controla lo que puedes controlar, asegura tu perímetro y no muestres debilidad. Esa mentalidad se filtró a todos los rincones de mi vida. Cuando compré esa casa, no lo grité desde los techos porque sabía exactamente lo que mi familia haría con la información. Para ellos, mi logro sería motivo de culpas y exigencias. El silencio era mi arma. Hay una frase que usamos allá afuera, despacio es suave, suave es rápido. Significaba que apresurarse te podía matar. Moverse con método, con cuidado, con disciplina, eso es lo que te mantiene vivo. Apliqué esa misma lógica a mis finanzas, a mi carrera y, eventualmente, a mantener en secreto la compra de mi casa soñada. Mirando atrás, algunos de los momentos más claros de mi vida no fueron en salas de estar tranquilas, sino en esos convoys llenos de arena donde un movimiento equivocado podía acabar con todo. Como aquella vez que recibimos fuego cerca del río Tigris. Todos se tiraron al suelo, las balas silbando a nuestro alrededor. Mi instinto quería disparar a ciegas en la oscuridad. El entrenamiento me dijo, respira, apunta y espera hasta tener un objetivo. Esa paciencia ahorró munición y probablemente nos salvó de atraer más disparos.
Esas noches me enseñaron que no todas las batallas se ven como batallas. Algunas son guerras silenciosas, guerras de paciencia, de disciplina, de elegir el silencio sobre el caos. Por eso, años después, cuando mi familia intentó presionarme para compartir mis ahorros, no discutí. No me justificé. Solo cerré la puerta a la conversación y redoblé mi meta. No sales de un despliegue siendo la misma persona que entraste. Algunos regresan rotos. Y no voy a fingir que no traje cicatrices. Pero también regresé más fuerte. Sabía cómo soportar, cómo mantenerme enfocada cuando el mundo se descontrola. Y sabía que si quería paz, paz de verdad, tendría que cuidarla como cuidábamos esos convoys. Cada peso que ahorraba era otro punto de control pasado. Cada tentación que ignoraba era otro IED evitado. Cada golpe de mi familia que tragaba sin responder era otra misión completada sin bajas. Así lo veía. Así vivía. Y cuando finalmente llegó el momento de comprar la casa, no me sorprendí. Me sentí preparada, como en una misión para la que me había entrenado meses: entrar, firmar, asegurar el objetivo y mantener el terreno. Así que cuando recorrí esos cuartos vacíos con las llaves en mi bolsillo, no era solo una compradora de casa con suerte. Era una soldado que había terminado una campaña. Y mientras pasaba la mano por la barandilla lisa, pensé en cada convoy, cada carrera fría por la mañana, cada noche mirando la oscuridad, esperando que apareciera una amenaza. Todo eso me llevó hasta aquí. Por eso, las palabras de Verónica en esa cena no podían tocarme. Ella nunca había estado en el desierto. Nunca pasó noches revisando puertas y escaneando techos. Nunca contó dólares como si fueran balas, midiendo la supervivencia un sueldo a la vez. No sabía lo que significaba vivir con disciplina. Yo sí lo sabía, y sabía que esa misma disciplina sería la arma que necesitaría para mantener mi casa a salvo de cualquiera que intentara quitármela, incluso de mi propia sangre. La parrilla echaba humo justo lo suficiente para picarme los ojos mientras volteaba una hamburguesa con una mano y sostenía un plato de cartón con la otra. El patio trasero no era nada lujoso: pasto parchado, un par de sillas de jardín y una mesa plegable que había pedido prestada a un amigo del trabajo, pero era mía. Por primera vez, las voces a mi alrededor no daban órdenes ni discutían dramas familiares. Se reían. Un par de compañeros de la guardia contaban historias sobre un ejercicio de entrenamiento fallido. Elena Guzmán, mi vecina de enfrente, pasaba una bandeja de empanadas caseras como si me conociera de toda la vida. No era una gran fiesta, ni siquiera cerca. La mantuve pequeña a propósito. Personas de confianza, gente que no medía mi valor por los metros cuadrados o por mi saldo bancario, sin Verónica, sin sermones, sin culpas, solo un puñado de compañeros. Algunos amigos de la guardia y vecinos que ya habían demostrado que sabían cómo meterse en lo suyo. El sol bajaba, tiñendo el cielo de naranja, y el sonido de los niños corriendo se mezclaba con el silbido de la parrilla. Se sentía como ese tipo de normalidad que había estado persiguiendo durante años. Me recargué en la barandilla del porche, plato en mano, viendo cómo mis invitados llenaban el patio. Nadie juzgaba los muebles ni preguntaba cuánto había pagado. Solo estaban felices de estar ahí. Debería haber sabido que la paz nunca dura. En algún momento, uno de mis compañeros de la guardia decidió tomar una foto grupal. «Oh, vamos, capitana, métete aquí», dijo, levantando su teléfono. Me metí en el cuadro, sonriendo como hacía mucho no lo hacía. Era una foto inocente, gente hombro con hombro, hamburguesas en mano, yo en el centro pareciendo que realmente pertenecía a algún lugar. Más tarde esa noche, después de que se fueron los últimos invitados y estaba lavando vasos de plástico en el fregadero, vi la foto aparecer en las redes sociales. Mi amiga me había etiquetado y puesto un pie de foto cursi sobre la capitana Morales finalmente fuera de servicio, haciendo parrilla como profesional. Me quedé paralizada. La foto me mostraba en el porche, la puerta roja de la entrada de fondo, el tipo de detalle que cualquiera en la familia podría reconocer si quisiera. Se me apretó el estómago. No había planeado decirle nada a Verónica sobre la casa. No ahora. Quizá nunca. No necesitaba sus comentarios ni su interminable lista de razones por las que debería haber gastado el dinero de otra forma.
Pero una sola foto en línea podía deshacer meses de silencio cuidadoso. Hice scroll por los comentarios, amigos riéndose, vecinos comentando. No, Verónica. Todavía no. Pero conocía sus hábitos. Ella revisaba más de lo que vivía. Solo era cuestión de tiempo antes de que lo viera. A la mañana siguiente preparé café y me senté en la barra de la cocina, con el teléfono en la mano, mirando esa foto como si fuera una mina lista para explotar. Y claro, al mediodía, mi teléfono vibró con un mensaje. Verónica, bonita casa. ¿Cuándo planeas decirle a tu propia hermana? Sin emojis, sin signos de exclamación, solo ese tono plano que usaba para hacerme sentir culpable. No respondí. No de inmediato. Caminé de cuarto en cuarto, taza de café en mano, sintiendo subir la presión. No preguntaba porque estuviera feliz por mí. Estaba reclamando terreno. Llegó otro mensaje. A los niños les encantaría un patio así. Quizá pasemos este fin de semana. No. ¿Podemos visitar? No. Felicidades. Solo suposición. Como si mi puerta principal girara y ella ya tuviera la combinación. Dejé el teléfono en la barra y me froté las sienes. Debería haber bloqueado mis redes sociales hace años. Mejor aún, debería haber destrozado ese maldito teléfono aquella noche en lugar de dejar que la foto circulara. Disciplina, me recordé. No reaccionar. No morder el anzuelo. Pero en el fondo conocía a Verónica. Esto no era curiosidad. Era reconocimiento. Ese sábado la vi con el coche detenido frente a mi casa. Ni siquiera intentó disimular. Desde la ventana de la sala la observé apoyada en el volante. Mateo y Sofía en el asiento trasero. Me escribió mientras estaba ahí. Aquí afuera, pensamos pasar. No abrí la puerta. No respondí. Después de 10 minutos, se fue, pero la semilla estaba plantada. Ahora sabía dónde vivía. Había visto la casa con sus propios ojos. Casi podía escucharla planeando cómo usarlo, cómo convertir mi sueño en su próxima excusa, su próxima exigencia. La semana siguiente regresó. Esta vez no mandó mensaje primero. Golpeó fuerte e impaciente. Cuando abrí la puerta un poco, Verónica se metió empujando como si la casa fuera de ella. «Wow», dijo, girando despacio en la entrada. «Qué bonito». Su tono no era de admiración, era de evaluación, como una agente de bienes raíces midiendo los metros cuadrados. Crucé los brazos. «No te acomodes. Esto no es un tour». Claro que me ignoró, caminó hacia la cocina, abrió los gabinetes y pasó la mano por las encimeras. Mateo mataría por una cocina así. Y Sofía, le encantaría tener su propio cuarto arriba. Tienes 3 recámaras, ¿verdad? Apreté la mandíbula. 2.5. Y ninguna es para Sofía. Verónica se dio la vuelta, con una sonrisa falsa pegada al rostro. Relájate, Lilia. Solo digo que este espacio es demasiado para una sola persona. Te vas a sentir sola aquí adentro. Solo tiene sentido compartirlo con la familia. Ahí estaba. El mismo guión que había usado en aquella cena años atrás. Solo reciclado para mi nueva dirección. La crucé, abrí la puerta de par en par visita terminada. Me lanzó esa mirada, la que de niña me hacía encogerme. Esa mezcla de condescendencia y desafío. Pero ya no era niña, y este no era su territorio. Después de un momento, agarró su bolso y suspiró, lanzando por encima del hombro un cantadito. Y nos vemos pronto. Cuando la puerta se cerró, me apoyé en ella, las llaves apretadas en la mano. Por un segundo, me pregunté si había exagerado. Pero entonces la vi, cerca de la encimera, mirando mis llaves cuando creía que no la estaba viendo. Y así, de repente, la duda desapareció. La disciplina me recordó, lo que no aseguras, lo pierdes. Apreté las llaves con fuerza y caminé hacia la cocina, repasando cada segundo de su visita. La sonrisa de Verónica, sus manos en los gabinetes,
La forma en que probaba mi paciencia como si probara una cerradura. No había terminado. Apenas estaba empezando. La próxima vez que Verónica apareció, ni siquiera se molestó en tocar como una invitada. Entró apenas abrí la puerta, cargando una bolsa de supermercado en una mano como si la hubieran invitado. Pensé en traer snacks, dijo, pasando junto a mí hacia la cocina. No recordaba haber pedido compañía, y mucho menos sus galletas compradas en la tienda. Las puso en la barra y me lanzó esa sonrisa falsa y brillante. Mira, yo también puedo ser útil. Me recargué en la barra con los brazos cruzados. Ser útil habría sido llamar antes. En cambio, ella me ignoró y empezó a sacar un paquete de galletas y un six-pack de refrescos. Mateo y Sofía me están volviendo loca. Esta casa se siente como vacaciones comparada con nuestro lugar. Qué tranquilidad, dijo con un suspiro, como si ya se estuviera acomodando. No tenía interés en entretenerla, pero sacarla de la casa habría significado una pelea para la que no tenía energía. Me dije que le daría 10 minutos y luego la mandaría a su camino. Siguió caminando, ojos recorriendo los muebles que apenas había logrado comprar, tocando las cortinas nuevas, inspeccionando la foto enmarcada de mí en uniforme que estaba en la repisa. Te ha ido bien, Lilia, dijo, con voz cargada de ese tipo de elogio que más que felicitación parece una trampa. Muy bien. No confié en el cumplido. Verónica solo daba esos cuando estaba a punto de sacar provecho. En un momento, me alejé al baño. No estuve mucho, tal vez un par de minutos. Pero cuando regresé, Verónica estaba parada junto a la barra donde estaban mis llaves. Las tomó casualmente, girándolas en el dedo como si solo estuviera conversando. Tienes muchas cerraduras, dijo. ¿Para qué es esta? Y el garaje, respondí, paralizada, el estómago encogido. No era curiosidad, estaba probando. Ponlas de vuelta, dije con voz firme. Ella se rió, esa risa pensada para difuminar tensión. Relájate. Solo bromeo. Siempre tan seria. Dejó las llaves sobre la barra, su sonrisa intacta. Me acerqué, las recogí y las guardé en mi bolsillo. No son juguetes. Sus ojos parpadearon apenas un segundo. Ese destello me dijo más que todas sus palabras juntas. El resto de la visita fue breve. No la dejé quedarse. La acompañé hasta la puerta, la cerré con llave detrás de ella y me quedé en silencio. Mi entrenamiento entró en modo revisión post-acción, catalogar cada detalle, la repentina generosidad de Verónica con los snacks, sus cumplidos falsos, sus manos sobre mis llaves. No estaba solo de visita, estaba estudiando la casa. Una semana después confirmé mi sospecha. Llegué a casa del trabajo y sentí que el llavero estaba más ligero en el bolsillo. No faltaba nada, solo se sentía raro. Revisé 2 veces. Todas las llaves seguían ahí, pero la llave de la puerta principal tenía una pequeña marca en el borde, un rayón que antes no estaba. Había limpiado y revisado esas llaves tantas veces que lo sabía. Verónica había encontrado la manera de hacer una copia. Había tenido suficiente tiempo mientras yo estaba fuera de la habitación. Un molde de plástico, una presión rápida, y podría haber salido con todo lo necesario para duplicarla. Esa realización me golpeó como un puñetazo. Llamé a un amigo de la guardia que ahora trabajaba en seguridad privada. Confirmó lo que ya sospechaba. No se necesita mucho, dijo. Algunas personas llevan plástico blando solo para eso. Presionas la llave, boom, la ferretería puede cortar la copia en 10 minutos. Me senté en la mesa de la cocina, dando vueltas al llavero en la mano. El peso de repente se sintió más grande. Había cruzado una línea. No solo conmigo, sino con la ley. Pero, ¿cómo acusas a tu propia hermana de querer robarte la llave de la casa sin parecer paranoica? La disciplina me dijo que no me adelantara. Decidí observar, prepararme. Esa noche puse las llaves de nuevo en la barra, pero esta vez instalé una pequeña cámara en la esquina de la cocina. No era obvia ni llamativa, solo suficiente para grabar si volvía a intentar algo. No iba a confrontarla sin pruebas. La próxima vez que vino, no tocó las llaves. Ni siquiera las miró.
Demasiado cuidadosa. Eso casi lo confirmó más que si las hubiera agarrado de nuevo. Verónica no era tonta. Era audaz, pero sabía cómo cubrir sus huellas. La encontré subiendo al piso de arriba en lugar de quedarse en la sala, asomándose a los closets, abriendo puertas y comentando el tamaño de los cuartos. Y ni siquiera usas la mitad de este espacio, dijo, moviendo la cabeza. ¡Qué desperdicio! La seguí de cerca, con los brazos cruzados, sin decir nada. Ella llenó el silencio sola. A Sofía le encantaría un cuarto así. Mateo por fin podría extenderse en lugar de dormir en esa caja de zapatos en nuestra casa. De verdad, Lilia, ¿qué haces con tanto espacio? Ni siquiera tienes hijos. Su tono ya no era casual. Era un sondeo, buscando debilidad, probando si cedería, si le dejaría reclamar un lugar. No respondí. Solo la guié de regreso al piso de abajo, abrí la puerta principal y esperé. Cuando finalmente se fue, la sonrisa en su rostro no era cálida ni de hermana. Era afilada, como si acabara de ganar una ronda. No sabía que estábamos jugando. Cerré la puerta, la aseguré con llave y revisé las ventanas 2 veces. Luego caminé de regreso a la barra, recogí las llaves y las guardé en un cajón. Ya no confiaba en ella, y no iba a fingir lo contrario. Esa noche, acostada en la cama, pensé en cada regla que me habían enseñado durante el servicio. Asegura tu perímetro, confía pero verifica, no des nada por sentado. Verónica no era una ladrona cualquiera, pero de alguna manera era peor. Una ladrona se lleva lo que puede y se va. Verónica quería llevarse todo y luego invitar a gente a celebrar en mi sala. Cerré los ojos, los puños apretados bajo la cobija. Tenía una copia de mi llave. Lo sabía. Y tarde o temprano, iba a usarla. La segunda noche de mi viaje de entrenamiento, mi teléfono vibró en la mesita del hotel justo después de las 10. Casi lo ignoré, pensando que sería otro mensaje inútil del grupo de la unidad. Pero vi la identificación de la llamada, Elena Guzmán. Mi vecina no llamaba si no era importante. Hola, Elena, ¿todo bien? Contesté. Su voz era baja, seria. Lilia, no quiero alarmarte, pero puedo ver luces encendidas en tu casa. También música. Es tenue, pero sé lo que estoy escuchando. Me senté, el corazón golpeando fuerte. ¿Estás segura? He vivido frente a tu casa 20 años, dijo. Sé cuando algo no anda bien. Me levanté y caminé a la ventana, mirando las luces del estacionamiento afuera, con el teléfono pegado a la oreja. Mi mente buscaba explicaciones racionales. Tal vez dejé una lámpara encendida. Tal vez el viento tiró algo. Tal vez Elena estaba escuchando ecos de otra casa. Forcé calma en mi voz. Gracias por llamar. Revisaré cuando regrese. Ella hizo una pausa y luego dijo, con voz firme. Muy bien. Y colgó. Esa noche no pude dormir. Me quedé acostada en la rígida cama del hotel, mirando al techo y repasando sus palabras. Luces, música, algo no estaba bien. Para la mañana, la parte lógica de mí casi había ganado. Me decía que probablemente no era nada. Tal vez un temporizador que olvidé apagar. Tal vez Elena se había equivocado. Pero la duda seguía ahí, asintiendo. Cuando regresé 2 días después, ni siquiera desempacé. Conduje directo desde la base hasta la panadería, compré un pastel y crucé la calle hasta la casa de Elena. Me dejó entrar, cejas levantadas. Debería haberte escuchado, dije, deslizando el pastel sobre la mesa de su cocina. Lo siento. Ella no me regañó. Solo tomó su teléfono, tocó la pantalla y me lo pasó. Un video tembloroso, granulado, grabado desde su ventana. Mi casa iluminada, sombras moviéndose por las cortinas, el contorno de alguien levantando un vaso. Sentí frío por todo el cuerpo. ¿Lo captaste esa noche? Pregunté. Asintió. Cerré los ojos un segundo, tomando aire. Prueba, no paranoia. Prueba. Esa semana llamé a una empresa de seguridad. Para el viernes,
Pequeñas cámaras estaban colocadas en rincones, dentro y fuera, invisibles a menos que supieras dónde mirar. Reinicié todas las contraseñas, instalé sensores de movimiento y le di a Elena mi línea directa por si algo parecía extraño. La amabilidad había dado paso a la vigilancia. Todavía saludaba a los vecinos, todavía regaba las plantas en el porche, pero por dentro estaba en modo trabajo. Llaves revisadas 2 veces, transmisiones monitoreadas, alertas comprobadas 2 veces al día. Mi casa ya no era solo una casa. Era una posición a defender. Cuando llegó el siguiente viaje de entrenamiento, no dudé. Cerré todas las puertas, revisé todas las ventanas y levanté la transmisión en vivo antes de salir siquiera del camino de entrada. Nada se movía, todo en su lugar. La primera noche pasó en silencio, la segunda también. Pero justo después de las 11 de la tercera noche, mi teléfono se iluminó otra vez. De Elena, algo está pasando, susurró. Casi al mismo tiempo, una notificación apareció en mi pantalla, movimiento detectado. Cámara de la sala. Toqué la alerta. La pantalla se llenó de movimiento. Figuras en la sala. La música pulsaba débilmente por el pequeño parlante. Se me cayó el estómago. Al principio, me dije que podían ser sombras, tal vez un fallo. Pero entonces una de las figuras entró en la luz. Verónica. Estaba estirada en mi sillón como si fuera su trono. Mateo y un par de sus amigos corrían por el piso, persiguiéndose, chocando contra las paredes. Verónica levantó un vaso, su voz se escuchaba incluso por el pobre audio. La garganta se me secó. No eran desconocidos. No era un robo por casualidad. Era mi propia sangre tomando control en mi sala como si fuera suya. Apreté el teléfono hasta que los nudillos me dolieron, obligándome a no lanzarlo al suelo. Cada instinto me gritaba llamarla de inmediato, gritar por el parlante, exigirle qué derecho tenía, pero la soldado en mí sabía mejor. Gritar era ruido. El ruido era acción. Me quedé pegada al feed, viendo cómo reían, servían bebidas, chocaban copas. Claro que Talia estaba ahí, rondando la cocina, sacando platos que casi no había usado. Los niños corrían escaleras arriba, las puertas se cerraban de golpe, los pies golpeaban el piso. Mi casa tranquila se sacudía con el caos, aunque solo la veía por la pantalla. Puse la mano en el pecho, tratando de calmar el aumento de rabia. Todos esos años de ahorro, todos esos despliegues, todas esas noches diciéndome que algún día tendría silencio, y ahí estaba Verónica destrozándolo frente a vecinos y amigos sin pensarlo 2 veces. Pero la ira no iba a ganar esta batalla. La disciplina sí. Mantuve los ojos en la pantalla, mandíbula apretada, todos los músculos tensos. Si ella pensaba que podía entrar a mi casa y reclamarla, se equivocaba. La decisión que tomé en esa habitación de hotel no fue ruidosa ni dramática. Fue firme, como cerrar el seguro de un arma. Mi familia había cruzado la línea y el próximo movimiento no iba a ser suyo. El feed era tan claro que podía ver el vaho deslizarse por la copa de vino de Verónica. Se recostó en mi sillón, el que compré nuevo después de años de muebles heredados, como si hubiera estado allí toda su vida. Alrededor de ella, la habitación estaba llena de gente que casi no conocía. Mateo tirado en el sillón, lanzando palomitas a Chloé, mientras Talia servía el vino del decantador que me prometí usar solo en noches tranquilas. Mi casa no solo estaba siendo usada, estaba siendo invadida. Quise presionar el botón de llamada para gritar y exigir que Verónica se largara, pero me obligué a quedarme quieta. El entrenamiento resonaba en mi cabeza: no te precipites. No reacciones con ira. Evalúa, confirma, ejecuta. Cada instinto me gritaba llamarla, gritar por el parlante, exigir lo que era mío. Pero la soldado en mí sabía mejor. Gritar era ruido. El ruido era acción. La ira no ganaría esta batalla. La disciplina sí. Me enderecé, mi voz calmada mientras hablaba en voz alta en la habitación de hotel, aunque nadie estuviera escuchando: no es tu casa, no es tu fiesta, no es tu victoria. Mi mano flotó un momento, firme, sin temblar de rabia. Luego marqué el único número que importaba. La operadora contestó, voz firme y profesional.
En 911, ¿cuál es su emergencia? Manteniendo el tono nivelado y cada palabra precisa, dije. Hay intrusos en mi casa. Estoy fuera de la ciudad, pero puedo verlos ahora mismo en mis cámaras de seguridad. La operadora pidió detalles. Le di descripción, dirección, cuántas personas. Cuando preguntó si podía identificar a los intrusos, tragué saliva antes de responder. Sí. Son mi familia. ¿Cómo? Las palabras salieron pesadas, cada una cayendo como piedra. Pero eran la verdad. Me quedé en línea mientras la operadora confirmaba que oficiales estaban en camino. Abrí el feed de nuevo, con el teléfono en la mano, y seguí observando. Entonces, los focos iluminaron las cámaras, barriendo las paredes. El golpe en la puerta principal retumbó por los parlantes. La música se detuvo, todas las cabezas se giraron, las caras se congelaron. Rob, uno de los amigos de Mateo, medio borracho y lleno de arrogancia, se dirigió a la puerta, la abrió de golpe y empezó a gritarle a los oficiales. No pude escuchar cada palabra, pero vi los gestos. Los oficiales no se inmutaron. Entraron firmes y tranquilos, mientras la habitación detrás de ellos se paralizaba. En segundos, los brazos de Rob fueron torcidos detrás de su espalda, esposas brillando bajo la luz del porche. El caos se propagó por la habitación. Mateo se lanzó hacia adelante, gritando. Debbie salió disparada de mi sillón, la voz quebrada, intentando inventar excusas. Chloe se aferraba a la cobija, pálida, congelada en la esquina. Y yo me quedé en esa habitación de hotel, el teléfono pegado a la oreja, escuchando a la operadora, viendo cómo mi casa se llenaba de luces azules y rojas. Uno por uno, los oficiales iban guiando a la gente afuera. La multitud de vecinos se agrandaba, teléfonos brillando como una fila de juicio. Cuando se cerró la última puerta, mi casa quedó vacía de nuevo. La música se apagó. Las paredes ya no temblaban. La operadora volvió a hablar. Señora, la situación está bajo control. Los oficiales harán un reporte y le notificarán los siguientes pasos. ¿Desea que se anote algo más? Tragué saliva, mirando la imagen congelada de mi sala en el feed. Sí, dije en voz baja. Anoten que la entrada fue no autorizada. No tenían permiso para estar en mi casa. He entendido. Colgué, dejé el teléfono sobre la mesa y me quedé en silencio. La disciplina que me mantuvo calmada no borró la quemazón en el pecho. La traición tiene su propio tipo de dolor, pero esto no se iba a resolver gritando. Esto se iba a resolver con precisión. El oficial me indicó una mesa en la esquina, con un montón de formularios ya preparados. Me senté, la silla fría contra mi espalda, y crucé las manos sobre la superficie. La habitación olía a café quemado y papel que había sido archivado y rearchivado demasiadas veces. La puerta se abrió otra vez y Debbie entró, arrastrando a Mateo y Talia como si fueran equipaje que no quería, pero no podía soltar. Sus tacones resonaban contra el linóleo, su bolso colgando del brazo con fuerza innecesaria. Me vio y de inmediato puso esa cara, mitad suplicante, mitad acosadora. «Oh, Lily, por favor», empezó, la voz ya quebrada. «Solo diles que fue un malentendido. Somos familia. No quisimos». La corté con una mirada firme. «Y no quisiste copiar mi llave», dije, calmada, dejando que el peso de mis palabras llenara el aire. «No querías decir que ibas a hacer una fiesta en mi casa mientras yo estaba fuera». Su boca se abría y cerraba, tratando de encontrar palabras. Buscó respaldo en Mateo. «Mamá», dijo él, con la voz áspera, como si hubiera estado gritando antes de que yo llegara. Necesitábamos espacio. Nuestra casa es demasiado pequeña. Chloe ni siquiera puede hacer su tarea sin ruido. Pensamos. Y pensaron mal, dije, plana y firme. Talia finalmente intervino, el rímel corrido bajo sus ojos. No estábamos haciendo daño. Limpiamos. Solo fue una noche. Me incliné hacia adelante, manos aún cruzadas, voz calmada pero afilada. No estaban haciendo daño. Destrozaron mi sala. Usaron mis cosas. Dejaron que su amiga borracha gritara a los policías en mi puerta.
entraron sin permiso, Talia. Eso no es solo una noche. Eso es allanamiento. El oficial junto a la pared carraspeó. Señora Hayes, hemos investigado. Parece que su hermana usó un molde para duplicar su llave en una visita anterior. A partir de ahí, se hicieron duplicados. El rostro de Debbie palideció. Lanzó una mirada a Talia, que se tensó pero no dijo nada. Dejé que el silencio pesara, dejando que la gravedad de sus acciones colgara en la habitación. Luego hablé de nuevo, voz firme. Me robaron, no dinero ni cosas. Me robaron lo que trabajé 30 años para conseguir. Y pensaron que se saldrían con la suya porque somos familia. Los ojos de Debbie se llenaron de lágrimas, pero no era remordimiento, era ira disfrazada. Y no entiendes. Nos estamos ahogando. Las cuentas, la renta, todo. Tú no tienes hijos de los que preocuparte. La corté otra vez, más dura. Ni se te ocurra decirme que no entiendo el sacrificio. Crié a Mateo después de que su papá los dejara en deuda. Ayudé con los útiles de Chloe cuando tú olvidaste. Te he cubierto más veces de las que puedo contar. No te pares ahí como si yo te debiera mi casa. El rostro de Mateo se desmoronó, su valentía desapareció. Por primera vez, vi al niño que solía llevar al entrenamiento de fútbol, no al joven justificando entrar a mi casa. El oficial deslizó los formularios sobre la mesa. Necesitaremos su declaración y su firma si desea presentar cargos. El bolígrafo se sintió pesado en mi mano. La voz de Debbie se aceleró, en pánico. Oh Lily, no. Por favor. Eres mi hermana. No puedes hacer esto. Piensa en los niños. Piensa en lo que nos hará. La miré, de verdad, y me di cuenta de que todavía no lo entendía. No sentía remordimiento. No se estaba disculpando. Estaba negociando, tratando de zafarse de la trampa en la que ella misma se metió. Firmé. La tinta se extendió sobre el papel, suave y definitiva. Debbie jadeó como si la hubiera disparado. Mateo dejó caer su cabeza en las manos. Talia murmuró algo apenas audible. El oficial recogió los formularios, anotando la hora. Y gracias, señora Hayes. Procederemos. Yo me quedé inmóvil. El resto de la habitación se difuminó. La voz de Debbie se apagó. Los sollozos de Mateo disminuyeron. La mirada de Talia rebotó sobre mí como lluvia sobre una armadura. Todo lo que escuché fue el raspado del bolígrafo. El sonido de los límites siendo trazados. Me levanté, la silla raspando contra el piso, y miré a Debbie a los ojos por última vez. Querías mi casa, dije con voz firme. Pero en cambio, me perdiste a mí. Sus labios temblaron, las palabras le fallaron por primera vez. No esperé. Salí caminando, el clic de la puerta de la estación cerrándose detrás de mí más fuerte que cualquier discusión que hubiéramos tenido. El aire de la noche estaba fresco, cortante. Respiré tan profundo que se sintió como si fuera mi primera vez en años. Por primera vez en mucho tiempo, no cargaba con el peso de Debbie sobre mis hombros. No estaba libre de las consecuencias que vendrían, pero sí libre de la ilusión de que ser familia significaba que tenía que seguir sacrificándome. Eso, más que nada, me sostuvo mientras caminaba hacia mi coche. Cuando regresé a la casa, el silencio era más pesado de lo normal. Las cerraduras hicieron clic detrás de mí, pero no se sentía seguro todavía. Se sentía como después de una tormenta. Recorrí cada habitación, observando cada desorden que habían dejado, los cojines del sillón tirados en el piso, migas incrustadas en la alfombra, manchas de vino en la encimera. Arriba, la manta de Chloe todavía estaba hecha bola sobre mi cama, con el aroma del perfume pegado a las sábanas. No grité ni lloré. Tomé bolsas de basura y empecé a limpiar. Cada vaso, cada plato, cada evidencia de que habían estado allí fue directo a las bolsas. No estaba preservando sus huellas, estaba reclamando lo que era mío. Cuando salió el sol, la casa olía a desinfectante y los botes de basura afuera desbordaban con los restos de su fiesta. Pero limpiar no borraba el daño. Las noticias corren rápido en un pueblo como este,
y el lunes por la mañana ya había consecuencias. La foto de Debbie no se hizo pública, pero la de Rob sí. El video de él siendo esposado en mi porche ya circulaba en línea, vecinos murmurando sobre ello en la panadería. Su jefe lo despidió en menos de 24 horas. Mateo tuvo que ir a una junta disciplinaria en la escuela. No lo arrestaron, pero la noticia se esparció. Los entrenadores no querían problemas. Los maestros le lanzaban miradas, y sus oportunidades de beca disminuyeron de la noche a la mañana. Chloe no tuvo problemas con la ley, pero los niños de secundaria pueden ser más crueles que los policías. Para el miércoles, se burlaban de ella por su casa nueva y la ridiculizaban por aparecer en casa de otro sin invitación. Las llamadas de Debbie comenzaron casi de inmediato. Primero fueron frenéticas. Lily, por favor, podemos arreglar esto. Luego se volvieron enojadas. No tenías que llegar tan lejos. Finalmente, silenciosas, cargadas de culpa. Somos familia. ¿Cómo pudiste? No contesté. Cada mensaje de voz fue guardado en una carpeta junto con las grabaciones de seguridad y el informe de la policía. La familia extendida también opinó. Mi prima Marlene llamó, voz baja, tratando de mediar. Lillian, sabes que Debbie siempre ha sido un poco imprudente. ¿De verdad quieres que sus hijos sufran por esto? Me contuve de reír. ¿Sufrir? Mateo ya era lo suficientemente grande para distinguir entre el bien y el mal. Chloe sobreviviría a unas burlas en el patio. Debbie se había metido en esto sola, y yo ya no iba a cargar con ella. Le respondí a Marlene con una sola frase. Si yo hubiera entrado a tu casa y hecho una fiesta, ¿llamarías para defenderme? Se quedó callada, murmuró algo sobre solo intentando mantener la paz y colgó. Las palabras viajan más lejos que la familia. En la base, unos compañeros de la guardia me apartaron un momento. Algunos se sonreían con burla, otros eran serios. Escuché que tuviste que llamar refuerzos por tu propia familia, bromeó uno. Me encogí de hombros. Mejor que se rían a que me den lástima. Otro solo asintió, serio como siempre, los límites son difíciles, pero tú trazaste los tuyos. Bien hecho, capitana. Ese respeto importaba. Los soldados saben el costo de la disciplina. Los civiles hablan de perdón como si fuera gratis. Los soldados saben que cada decisión tiene peso. Mientras tanto, Debbie seguía insistiendo. Apareció una tarde en la casa de Elena Guzmán, golpeando la puerta, tratando de que ella interviniera. Elena me contó después que ni siquiera abrió la ventana mosquitera. No es asunto mío, dijo, cerrando la puerta de golpe con la misma firmeza que usó cuando me advirtió la primera vez. Otros vecinos no fueron tan neutrales. Algunos me evitaban por completo, con miedo a quedar atrapados en el drama. Un par se tomaron la molestia de decirme que había hecho lo correcto. Familia o no, esa era tu casa, dijo don José mientras paseaba a su perro. Trabajaste por ella. La ganaste. Nadie más tiene derecho a opinar. Cada comentario, cada asentimiento, cada pequeño gesto de apoyo fue quitando un poco de la culpa que Debbie intentaba cargar sobre mí. Pero la culpa tiene larga vida, sobre todo cuando está incrustada en años de obligaciones familiares. A altas horas de la noche, me sentaba en la mesa de la cocina, mirando la silla vacía frente a mí, la que Debbie había ocupado inclinada hacia atrás, vaso en mano, reclamando mi espacio como si fuera suyo. A veces, el eco de su risa retumbaba más que el silencio. Ahí abría la carpeta. Reportes policiales, videos, fotos, pruebas claras de que no era paranoia, ni una reacción exagerada que luego lamentaría. Pruebas de que me habían violado en el único lugar donde debía sentirme segura. Y cada vez me daba fuerza. Pasaron las semanas, cada una separando más sus llamadas. Mateo mantenía la cabeza baja en la escuela. Chloe dejó de ir a pijamadas. Los amigos de Debbie se alejaron, sin querer arriesgar su reputación. La familia Whitman, que antes parecía tan ruidosa, demandante y con derecho a todo, se redujo a susurros y silencio. Algunos en la familia empezaron a llamarme fría. Es tu hermana, decían. La sangre es sangre, pero la sangre no te da derecho a invadir, robar o reclamar.
La sangre no borra los límites. No defendí a mi país durante 20 años solo para entregar mi casa porque alguien comparte mi apellido. Lo que más me sorprendió no fue la traición en sí. Fue lo rápido que el mundo siguió sin ella. Debbie siempre actuaba como si el sol saliera y se pusiera según sus problemas, esperando que todos orbitáramos alrededor de su caos. Pero una vez que los reportes se presentaron, una vez que los vecinos se enfocaron en otros chismes, una vez que las consecuencias cayeron sobre ella, la vida siguió sin ella. Y por primera vez en años, me sentí ligera. No era ingenua. Sabía que quizá algún día intentaría de nuevo, de alguna manera. La manipulación era su especialidad, después de todo. Pero yo tenía límites ahora, reforzados con más que cerraduras y cámaras. Tenía pruebas, apoyo y la disciplina que no se olvida después de décadas en uniforme. La traición dolió, pero no me dominó. Una mañana me paré en el porche, café en mano, viendo la calle mientras el sol salía. Elena me saludó desde enfrente, su perrito tirando de la correa. El mundo volvió a verse normal, tranquilo, estable, y por primera vez creí que podía quedarse así. Dentro de la casa, todo se sentía mío otra vez. No porque Debbie hubiera dejado de rondar, sino porque yo había dejado de dejarla entrar. El primer fin de semana, después de que se asentó el polvo, llamé a un cerrajero. Llegó en una camioneta blanca con una caja de herramientas maltrecha. Sin preguntas, sin charla. Me quedé de pie mientras reemplazaba cada cerradura de cada puerta, cambiaba los cerrojos, e incluso sugirió una placa reforzada para la entrada principal. Grado militar, y dijo con una sonrisa. Solo asentí. Si él supiera cuánto significaba esa frase para mí. Cuando terminó, probé cada cerradura yo misma, el clic sólido del acero nuevo encajando en su lugar. Por primera vez desde que Debbie se metió a la fuerza en mi casa, sentí algo parecido a estar segura. No segura para siempre. Nada en la vida está garantizado, pero lo suficiente para respirar sin dudar de cada sombra. No me detuve ahí. Llamé otra vez a la compañía de seguridad y mejoré el sistema. Cámaras con mejor resolución, alertas en mi teléfono, contraseñas tan complicadas que hasta yo tuve que anotarlas. Algunos podrían llamarlo exageración. Para mí, era un seguro. No contra extraños, sino contra quienes alguna vez pensaron que mi silencio era debilidad. Cuando todo estuvo listo, abrí las ventanas. La brisa otoñal entró, trayendo el olor del pasto recién cortado y el asado de un vecino. Preparé un café más fuerte de lo usual y serví 2 tazas. Elena vino, su perrito trotando a sus pies. Se sentó frente a mí en el porche, colocando un pan dulce entre nosotras. No hablamos mucho. No era necesario. Ella bebía su café, yo el mío, y mirábamos la calle. Pasaban autos. Niños en bicicleta. Nada extraordinario, solo vida. Para mí, esa normalidad valía más que cualquier cosa. De vez en cuando, el nombre de Debbie aparecía en mi teléfono. Mensajes de voz que no escuchaba, mensajes que no contestaba. Una vez incluso apareció, parada al final del camino de entrada como intrusa, con miedo de avanzar más. No tocó, no gritó. Solo se quedó allí hasta que Elena salió de su casa y le lanzó una mirada que cortaba como vidrio. Debbie se fue sin decir palabra. Ahí entendí que la verdadera batalla nunca había sido por cerraduras o paredes. Había sido por disciplina, por trazar la línea y mantenerla, sin importar cuánto la familia o la culpa intentaran borrarla. En el ejército aprendes que dudar cuesta vidas. En la vida civil, dudar cuesta paz. Una noche caminé por la casa descalza, luces bajas. El piso de madera crujía bajo mis pasos, pero era mi sonido en mi espacio. La sala estaba ordenada otra vez. Sin manchas, sin caos. El decantador de vino estaba en su lugar, intacto desde la noche en que vi a Debbie servirlo para sus amigos. Arriba, los cuartos estaban en orden. Puertas cerradas, closets llenos solo de mis cosas. Me di cuenta de que, por primera vez, la casa no era solo una estructura que compré. Era prueba. Prueba de cada turno nocturno, de cada vacaciones saltadas, de cada despliegue que soporté.
Prueba de que el sacrificio puede llevar a algo sólido, algo por lo que puedes tener una llave. Prueba de que el silencio, cuando se defiende, es más fuerte que el ruido. Serví otra taza de café, me apoyé en la encimera y me permití sonreír. No la sonrisa cautelosa que llevaba durante años cuando Debbie pedía un favor más. No la sonrisa educada que usaba en cenas familiares. Una sonrisa de verdad. Sabía que la gente iba a hablar. Algunos ya lo habían hecho, primos murmurando que yo era insensible, vecinos chismeando sobre los patrulleros, incluso algunos compañeros insinuando que tal vez fui demasiado dura. Que hablen. No eran ellos los que pagaban las cuentas. No eran ellos cuya casa había sido violada. No eran ellos los que pasaron 3 décadas soñando con paz solo para que su propia sangre la pisoteara. Yo me había ganado mi tranquilidad y no la iba a entregar por la comodidad de nadie más. Elena tomó otro sorbo de café y me miró. «Sabes», dijo, «la mayoría de la gente se habría rendido. La culpa familiar, la presión, todo eso, pero tú mantuviste tu posición. Eso es raro». Encogí los hombros. «Disciplina. Es todo lo que sé». Ella sonrió, asintiendo como si entendiera más de lo que dejaba ver. El sol bajaba, pintando la calle de dorado. Una bandera del otro lado se agitaba con la brisa, golpeando el mástil con fuerza. La observé por un momento, el rojo, blanco y azul destacado contra el cielo que se desvanecía. No por sentimentalismo, sino porque me recordaba por qué había luchado desde el principio. Por libertad, por seguridad, por el derecho a trazar líneas y saber que se mantendrían. Mi casa era más que paredes y techo. Era la línea que había trazado, la que Debbie intentó borrar. Y sin importar lo que pensara alguien, había demostrado que podía defenderla. Cuando finalmente me fui a dormir, los cerrojos hicieron clic detrás de mí. Las cámaras parpadeaban con sus luces diminutas y el silencio me envolvía como una armadura. Ya no era solo una casa. Era la confirmación final de que había luchado lo suficiente, dado lo suficiente, y ahora finalmente podía quedarme con algo para mí. Por primera vez en años, dormí sin interrupciones. Mirando atrás, no me arrepiento de ninguna decisión. La gente escucha familia y piensa que eso debería excusar todo mal comportamiento, traición, incluso romper la ley. Pero la familia no es pase libre. Si acaso, debería significar responsabilidad. Debbie nunca entendió eso. Creía que compartir sangre significaba compartir todo lo demás, incluyendo la casa por la que sangré y trabajé. Lo que no esperaba era disciplina. Años en uniforme me enseñaron que puedes amar a la gente y aún así trazar líneas firmes con ellos. Puedes preocuparte por sus problemas y aún así negarte a que te roben lo que has construido. Mantener mi posición no me hizo fría. Me hizo libre. Sé que algunos nunca lo verán así. Sacudirán la cabeza, dirán que debí manejarlo en silencio o en familia, pero el silencio fue lo que permitió que Debbie cruzara límites durante décadas. El silencio fue lo que le hizo pensar que podía entrar a mi casa como si fuera suya. Silencio sin acción no es paz, es rendición. Ahora, cuando salgo al porche con una taza de café, veo más que un jardín o una puerta principal. Veo prueba. Prueba de que el sacrificio valió la pena. Prueba de que cada despliegue, cada noche sin dormir, cada turno extra no fue en vano. Luché por la libertad en el extranjero. Pero la batalla más importante que gané fue aquí, en casa, defendiendo mi línea, protegiendo mi paz. Debbie tal vez nunca me perdone. La familia puede seguir dividida. Mason y Chloe pueden cargar con la vergüenza más tiempo del que deberían. Eso no es culpa mía. Es el costo de las decisiones. Lo único que sé es esto, mi casa sigue en pie. Mi silencio se mantiene. Y por primera vez en mi vida, no le debo disculpas a nadie por eso.